Bienvenidos al lugar en donde el 70% de tu felicidad depende de la pareja que tengas, en donde todo se hace realidad. Lo más importante es ser feliz por siempre. Cuando encuentras a tu pareja, encuentras todo lo que has soñado desde niño. Vamos a vivir juntos. Vas a hacerme feliz. Eres una diosa. Yo ya había visto todo lo que vas a hacer por mí. En el momento en que estemos juntos vamos a ser felices. Puedo ver tu sonrisa en mi mente máximo 7 meses. Me puedo dar cuenta que eres algo que no puedo quitarme de la mente. Encontraba puras zapas. Las besaba y me daba cuenta que no eras tú. Puedo ver que hay cosas que no tenemos en común. Tú piensas de una forma y yo de otra. Lo que yo te digo es verdad y lo que tú dices no lo es. No eres como creía que eras. No sé por qué me ha vuelto a pasar. Ya me pasó con mis otras 3 exnovias que tuve. Lo peor que me puedes hacer es que me mientas. Yo sé que yo también te miento, pero no te lo digo. ¿Por qué no puedes dar lo que yo doy? ¿Por qué no puedes dar más de lo que yo te doy a ti? Yo siento que tú no me amas. Me duele todo lo que haces. Quiero estar contigo, pero me hace daño estar contigo. No puedo soltarte. Hago como que te suelto para que tú me busques. Mi orgullo no me deja acercarme a ti y pedirte perdón. Espera, no me dejes, porque si me dejas en este momento me quedo solo. Déjame encontrar a alguien en el cual yo pueda agarrar su mano antes de que yo suelte tu mano, porque no puede estar conmigo. Así que no me sueltes hasta que yo tenga algo seguro. Tú eres lo peor que me ha pasado. No me doy cuenta que estoy usando la misma forma de procesar mis pensamientos para escoger a mi posible pareja. Empiezo a usar un esquema en el cual yo desde hace muchos años he utilizado. Empecé a fijarme un prototipo en el cual tuviera ciertas características. Hice un personaje pareja. Empecé a crear una historia dentro de mi cabeza en el cual formaba un personaje. Incluso lo podía imaginar físicamente. Imaginaba ciertas cualidades que él tuviera y esas estaban influenciadas por todo mi entorno, por las películas que estaba viendo, por lo que sucedía con mis padres o con mi entorno, y me creé ese personaje que empecé a buscar a lo largo de toda mi vida. Y entonces caía en el mismo estereotipo, en el mismo lugar, con las mismas expectativas, con la misma idealización, y empezaba a repetir la historia de idealizar a la persona, endiosarla y darle la responsabilidad de que me haga feliz. Y entonces empiezo a exigir que ella haga, diga, piense y cumpla los requisitos que yo requiero de mi pareja. Y empiezo a luchar con ello porque empiezo a estar en contra de cómo reacciona, porque si reacciona de una forma en la cual no está en mi guión, trato de corregir, trato de manipular y empiezo a sufrir. No me doy cuenta que quien está en una anomalía, quien está cayendo en una necesidad y en un diálogo interior que nos provoca esa rumiación, estar pensando continuamente en eso que nos provoca una falla en nuestro cuerpo, en nuestra atención, en nuestra calidad de vida, y todo empieza desde ese pensamiento por haberle dado un valor tan grande y una responsabilidad tan grande a alguien que es mi personaje pareja. Estoy perdido porque a partir de que empiezo la relación ya la estoy terminando. Estoy provocando que no voy a conocer a esa persona porque yo ya la estoy definiendo con mi idealización. Yo ya voy a traer significados acerca de lo que es ella. Una historia de lo que tiene que hacer. Un esquema de necesidades que yo requiero que se me den para poder completar mi naranja. Voy a vivir en lucha con mi pareja. No la voy a dejar ser. Yo ya le estoy dando su guión para que empiece a actuar y empiece a cubrir mi necesidad. Se convierte en un intercambio de servicios. Yo te doy esto para que tú me cubras esto, y entonces empezamos a cubrir nuestra falta de amor propia. Vemos a esa persona como algo que va a cambiar mi vida. Yo estoy buscando un momento mejor todo el tiempo. Estoy teniendo una proyección a futuro que me dice que hay ese momento mejor. Siempre este momento, al yo proyectar una necesidad, un deseo, no es completo este momento. Me falta algo. Estoy en búsqueda, esa constante alimentación de cosas
cuando están en esa rumiación, cuando están constantemente en ese pensamiento, solo existes en una repetición. Esa repetición es una historia que se te está diciendo nuevamente y se te está diciendo nuevamente. Lo único que agregas es otro pensamiento que tenga que ver con eso que estás pensando. O sea, ese pensamiento se empieza a ramificar y empiezas a generar una red de pensamientos acerca de algo, y eso nos crea ese ambiente de ansiedad, nos crea ese ambiente de estar perdido, de estar distraído, de estar en una intermitencia mental. Y todo empezando con una historia idealizada, empezando con algo que yo creo que tendría que llegar a mi vida. ¿Cuántas veces hemos estado continuamente viendo qué le falta a mi pareja, en qué podría mejorar y en qué cosas podría hacer mejor en su trato hacia mí? Vean cómo estamos evaluando constantemente a nuestra pareja, dándole una valoración, y nosotros también analizando cuál valoración creo que me está dando mi pareja. También le puedo reclamar si no se da cuenta que yo le estoy echando ganas. Si mi pareja comenta o hace algo que yo no estoy de acuerdo, acaba de tener un pecado mortal. Yo tengo un esquema de pecados mortales, cosas que no podría hacer mi pareja, porque si las hace, posiblemente terminaría mi relación. Entonces estoy en una constante evaluación para ver su comportamiento, viendo en qué mejora y en qué no. En las cosas que se equivoca las voy anotando y voy haciéndole una evaluación, porque si ya son constantes esas equivocaciones, entonces voy a tratar de castigarla, porque voy a empezar a hacer cosas que a ella no le gustan, para que se dé cuenta de lo que ella hace, de lo que me está haciendo, porque así como me las hace, yo se las hago. Mi mente está poseída por los temas de mi pareja. Este pequeño análisis mental en el cual tenemos en nuestra cabeza, en cómo nos comportamos en nuestra cabeza, que es en donde está el centro de mando, podemos ver que el único que se está tomando el veneno eres tú mismo. Cada vez que estás pensando en ello, crees que tú vas a tener un beneficio mayor si tú analizas la mejor forma en la cual puedes llevar el problema con tu pareja, y no te das cuenta que esa rumiación mental solo te está llevando a estarte repitiendo la historia y agregando, y estás con una cantidad de energía que usas para llevar algo que posiblemente no vaya a trascender. En algunos casos sí terminan las parejas, pero la mayoría no. Y lo único que haces es que refuerzas esa red neuronal que está pensando acerca de ese pensamiento que te hace ruido. ¿Qué sentido tiene estar constantemente pensando y pensando en algo que solo es fantasía? Y no nos damos cuenta. Solo es una actuación con tus actores que tienes dentro de tu cabeza. Voces interiores, imágenes mentales que solo te establecen un esquema de cosas que tú crees que te están haciendo, que tú crees que son los demás, que tú crees que te va a pasar, que tú crees que te pasó, que tú crees que deberías de hacer. En caso que quieras experimentar algo diferente a esto, no trates de cambiar, sino ahora ponte en un lugar en el cual tú puedas observar. Cuando yo empiezo a observar, ya no me estoy relacionando con mis pensamientos. Ya mis pensamientos están surgiendo como un impulso de mi propia mente, en la cual yo la acostumbré a pensar así porque lo escogí, porque desde mi atención, porque donde pones tu atención es donde vives, es donde estás conociendo lo que experimentas. Cuando tú estás observando, estás siendo testigo de lo que piensas. Tienes una capacidad de poder tú ser testigo, ser consciente de lo que tú estás creyendo, de tus juicios. Y ahí tú puedes fijar tu atención hacia donde tú quieras, porque no es pelear con lo que pensamos, es estar en paz con lo que pensamos, ser gentil con la relación que tenemos con nuestros pensamientos, es empezar a darte cuenta que la libertad está en la relación que tú tienes con lo que sucede dentro de ti. La paz está en que también estés en paz con lo que estés pensando, aunque te provoque incomodidad, aunque esto que estés pensando ya lo hayas pensado varias veces. Ahora simplemente observas y puedes regresar a tu sistema sensorial. Ya no tienes que seguir analizando.
porque ya no hay un propósito para seguir con esa historia, ya no hay una secuencia. La secuencia se corta cuando te das cuenta que tú eres el dueño de tu atención, que tú, donde pones el enfoque, la concentración, es en donde estás viviendo, es en donde estás conociendo, es en donde estás tú experimentando. Tú puedes experimentar en tu mente y puedes estar creando cosas, pero puedes regresar. Es ser consciente que tienes una voluntad para poder mover tu atención. Yo tengo la capacidad de darme cuenta que estoy vivo en este momento, entonces puedo yo regresar aquí. Y yo tengo una capacidad gigantesca que es la respiración. Esa capacidad siempre te va a centrar en tu presente, siempre te va a centrar en este instante, siempre te va a centrar en lo que estás viviendo, siempre te va a centrar en el estado físico. Ese lugar está desconectando la mente, porque no se puede pensar, tener una rumiación mental, estar en esa expectativa, idealización y estar presente en tu respiración al mismo tiempo. Por ello, cuando te concentras en tu inhalación y exhalación, empiezas a darte cuenta que estás aquí ahora. Cuando inhalas y eres consciente de que estás inhalando, los pensamientos empiezan a desconectarse. Ahí vuelves a la vida. Dejas de idealizar, dejas de pensar en todo lo que te hicieron, en culpables, en culpas. En ese momento te das cuenta que tú eres una consecuencia de lo que te ha pasado. Eres una consecuencia de lo que te rodea, de tu entorno. Eres una consecuencia de tu genética. Perdónate y perdona a todos. Todos, desde el punto cardinal en donde nacimos y vivimos, somos esa consecuencia de ese entorno, entonces somos como somos. La libertad está en soltar y empezar a ser libre de lo que crees que eres, porque esa limitación es la que no puede darte la oportunidad de mirar más allá de lo que tú crees ser, de lo que tú crees que son los demás. La forma más natural para poder conocer a alguien es escuchando. Vamos a aprender a escuchar, vamos a aprender a conversar, vamos a aprender a dejar de tratar de contestar mi creencia que yo creo que es mejor a la que tú me estás diciendo. Vamos a empezar a compartir, vamos a empezar a estar presentes cuando alguien te está compartiendo algo. Vamos a empezar a abrirnos a poder aceptar lo que se nos está compartiendo. Vamos a abrirnos a dejar de juzgar todas esas ideas que creemos que son incorrectas, a abrirnos a escuchar esas creencias que no son como la mía. Esa creencia tú la puedas ver como posibilidad, pero que la puedas vivir como la vive la otra persona, viviéndola y soltándola, viviendo una sensación en ti que es como un abrazo que le das al otro. Vamos a liberar lo que nos limita poder conocernos. Vamos a dejar que se expresen los demás y que desde ahí yo pueda tener muchas fusiones en mi percepción. El que piensa diferente a mí se convierte en un maestro para mí. Me va a dar un enfoque que va a construir una posibilidad más en este vasto universo que lo único que nos enseña es una diversidad, una capacidad de poder tener millones de sabores, millones de formas, millones de cosas que se van amplificando y que la respuesta está en respetar lo que te da el hermano que está enfrente de ti. Respetar es incluir, respetar es respetarte, respetar es amar, amar es estar en paz con el otro, amar es comprender que todo lo que tú hagas que esté dentro de tu capacidad para que el otro pueda ser libre de ser y hacer lo que quiera, te incluye o no, es tener esa capacidad que la propia naturaleza, el universo tiene, que es abrirse a que se puedan presentar diferentes manifestaciones de vida. Dejar manifestar es no cortar la libertad del otro. Es que mi libertad termina cuando yo ya estoy transgrediendo la libertad del otro. Es comprender que detrás hay una intención y esa intención todos la tenemos. Respetemos todo, las creencias, los colores, las formas de pensamiento. Algo tienen en común todas las creencias de este mundo. Y es que todas reconocen el amor. Todas las creencias religiosas reconocen el amor. Todas las creencias no religiosas reconocen el amor. Podemos partir desde ahí. Podemos partir desde que todos detrás estamos luchando de cierta forma porque estamos viendo algo que está en el futuro y que se llama paz. Es solo ser y dejar ser. Muchas gracias.